Uno de los procesos más documentados y reproducidos de nuestra cultura es sin duda la independencia de los Estados Unidos. Lo que pasó en realidad el día de la Declaración de la Independencia. Ha nacido una nación. Celebrémoslo como si fuera fin de año de 1799. Por favor, no destrocen mi establecimiento, señor. ¿Es que no ves, plebeyo, que acabamos de crear la democracia más importante de la Tierra? Y ello se lo debemos precisamente al poder que ejerce la cultura estadounidense sobre nosotros, ya sea en una gran cantidad de películas de Hollywood o en series de televisión como Los Simpson. La llamada Revolución Americana y su 4 de julio, una de las más importantes fechas en la historia del país americano, nos ha acompañado desde hace siglos a la cultura occidental. Pero, ¿cuánto le debemos a todo ello? ¿Qué importancia ha tenido en nuestra historia el hecho de que 13 colonias inglesas se independizasen en el siglo XVIII de su metrópoli? No te lo pierdas en este vídeo. ¡Adelante! Hasta mediados del siglo XVIII, Inglaterra mantenía con mano de hierro 13 colonias en el continente americano, concretamente en Norteamérica. Si no recuerdas qué significa este término, tienes que recordar que colonia significa un territorio gobernado política y económicamente por otro territorio que se encuentra alejado de sus fronteras. Este territorio alejado se llama metrópoli. En este siglo que estamos estudiando, en el siglo XVIII, todas las potencias europeas tenían colonias alejadas de sus fronteras, como por ejemplo Inglaterra con las colonias americanas, Francia también con colonias en América o en Asia, o Europa con sus colonias de Latinoamérica. Pero continuamos estudiando la historia de los Estados Unidos. Seguro que hay otra fecha importante que te suena por las películas. ¿Te suena el Día de Acción de Gracias? Pues con esta celebración estadounidense se conmemora el comienzo de estas primeras comunidades inglesas que se asentaron en suelo norteamericano y entraron en contacto con los llamados indios, siendo el germen todo ello de estas primeras colonias. Gran jefe Bigun, no habríamos sobrevivido este primer año en el Nuevo Mundo sin tu ayuda. Casi me da pena de lo que vamos a haceros los europeos. ¿Qué vais a hacernos? ¡Oh! Daros un buen trozo de tarta de calabaza. Además de echaros de vuestras tierras y aniquilaros. ¿Quién quiere nata montada? Ello ocurrió a comienzos del siglo XVII. Un siglo después, estas primeras comunidades se habrán convertido en colonias prósperas y lucharán por su independencia. A mediados del siglo XVIII, por tanto, Inglaterra mantenía, como el resto de potencias europeas, 13 colonias en la costa atlántica de América del Norte. En lo económico, y muy rápidamente, estas colonias demostraron tener una gran prosperidad. Y además, una gran diferencia entre ellas. Por ejemplo, las colonias del norte eran más industriales y con una economía más enfocada en el sector secundario. Por el contrario, las colonias del sur eran más agrícolas y basaban su economía fundamentalmente en las enormes plantaciones, usando para ello mano de obra esclava. Trasladémonos ahora desde Estados Unidos a Europa, porque las causas de la independencia estadounidense nacen en el viejo continente. Ya hemos estudiado en este vídeo anterior que en el siglo XVIII vamos a encontrarnos con unas grandes pugnas entre dos potencias importantes. Por un lado, Inglaterra, que será aquella que después del Tratado de Utrecht y de la Guerra de Sucesión Española se convierta en la primera potencia mundial, sobre todo marítima. Y por otro lado, Francia, este gran reino absolutista que continuará pugnando por la supremacía en el continente europeo. A mediados del siglo XVIII ambas se enfrentarán en la Guerra de los 7 años, una guerra en la que Inglaterra y Francia pugnarán por territorios en América del Norte. En esta Guerra de los 7 años, por ejemplo, entró a participar España, que como ya sabemos desde comienzos del siglo XVIII será la principal aliada europea de Francia, debido a que las dos casas reales serán hermanas. Un conflicto que durará casi una década y que terminará con victoria inglesa.
una victoria inglesa que va a consolidar su poder en América del Norte. Pero todo ello será a costa de aumentar los impuestos sobre las colonias americanas, debido a que Inglaterra considerará que el gran coste que ha tenido la Guerra de los 7 años tiene que pagarlas estas colonias, debido a que se defendía precisamente estos territorios. Ello significó un gran aumento de los impuestos y de los aranceles a las colonias americanas, lo que significará que muchos habitantes de estas colonias comiencen a cuestionar el poder de Inglaterra sobre ellas mismas. Este sentimiento cristalizará en un hecho clave, el motín del té, ocurrido en 1773 en el puerto de Boston, uno de los más importantes de las colonias americanas. Fue un hecho simbólico que realmente no tuvo ninguna importancia significativa, pero que luego el imaginario independentista americano colocará a la altura de hecho heroico. Una serie de patriotas americanos disfrazados de indios van a boicotear el té inglés que llegaba a América y que, según las leyes inglesas aprobadas después de la Guerra de los 7 años, era el único té que podía entrar y con el que podían comerciar las colonias americanas. Es decir, fue un acto de protesta ante los duros impuestos y aranceles impuestos por Gran Bretaña después del coste de la guerra. Todo ello desembocará en un clima bélico que hará que en el año 1775 Gran Bretaña envíe tropas a América para sofocar este ruido de rebelión. Es entonces cuando se perfilan los dos principales bandos en esta contienda. Por un lado las tropas inglesas y por otra las llamadas tropas patriotas americanas que van a luchar por la independencia. Estas tropas se aglutinarán en torno a varios personajes, el más importante de ellos, George Washington, quien se convertirá en el comandante en jefe del ejército revolucionario en la Guerra de Independencia y posteriormente en el primer presidente de los Estados Unidos. Querido George Washington, mereces la libertad con la que sueñas este baño de sangre. Amada mía, ¿pondrías tu precio al aire que respiramos o a la providencia que nos alimenta? ¿Pero no sería mejor rendirnos a los británicos? ¡Jamás! En el año 1776, los representantes de las 13 colonias americanas firmarán la Declaración de Independencia, un hecho que, como ya vimos a comienzos de este vídeo, será reproducido una gran cantidad de veces en películas o en series. Cuando, en el curso de los acontecimientos humanos, se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que le han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado y por supuesto igual al que las leyes de la naturaleza y las de Dios le dan tal derecho. De todo lo escrito en la Declaración de Independencia sobre la libertad, hay una frase que fundamenta todas las demás. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad. Hemos perdido esa manera de hablar. Mantenemos que estas verdades son evidentes. Mantenemos que estas verdades son evidentes. Mantenemos que estas verdades son evidentes. Todos los hombres fueron creados iguales. Y puesto que fueron creados iguales, y cuyo texto principal tienes aquí detrás y que puedes pausar para leerlo con tranquilidad. Te lo recomiendo porque podemos encontrar aquí muchas ideas que ya hemos estudiado, por ejemplo, con la Ilustración. No vamos a pararnos a estudiar algunos de los hechos bélicos de la Guerra de la Independencia, porque tendrá muchos y muy importantes. Te recomiendo que investigues sobre ello. Lo que sí que es importante es estudiar cómo termina esta guerra, porque ese final llevará al nacimiento de un nuevo país. La guerra durará hasta el año 1783, cuando Inglaterra se da por vencida y considera que ya no puede luchar más por mantener a las 13 colonias americanas dentro de la unión de las colonias inglesas. Es por tanto cuando se produce el Tratado de Paz de París en el año 1783, en el cual tanto Inglaterra como el resto de potencias europeas reconocerán el nacimiento de los llamados Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuáles serán las consecuencias para el mundo del nacimiento de este país en el norte del continente americano? La primera será la creación de un nuevo estado republicano, es decir, con ausencia de monarquía, y federal. Federal significa que nos vamos a encontrar con diversos estados, en este caso 13, pero que posteriormente serán muchos más, que tendrán mucha autonomía y autogobierno. El nacimiento de este nuevo país además estará inspirado en el pensamiento ilustrado y en el pensamiento liberal económico, es decir, es una consecuencia natural de la Ilustración.
Por ejemplo, este nuevo país se va a asentar bajo la idea de separación de poderes, que como ya hemos visto defendieron autores como John Locke o Montesquieu. En esta separación de poderes nos encontramos con que el poder ejecutivo estará en manos del presidente del país, cuyo primer presidente será George Washington. El poder legislativo estará en manos de la Cámara de Representantes de todos los Estados Unidos, así como también en el Senado, y el poder judicial estará en manos de los jueces. Además, tomando como precedente la Declaración de Derechos inglesa del siglo XVII, también va a firmarse un documento importantísimo para los derechos humanos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, creada en el año 1787, 2 años antes del estallido de la Revolución Francesa al otro lado del Océano Atlántico. Otra de las consecuencias que tendrá el nacimiento de este nuevo país en materia social será el hecho de que la burguesía americana, una burguesía rica y culta, va a asumir el liderazgo de esta nueva sociedad. Una sociedad que se sentará bajo las bases de la sociedad de clases, y no sobre la sociedad estamental que ya hemos visto en el antiguo régimen. Algunos de los más importantes personajes de este nuevo país, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, etc., serán burgueses con una gran capacidad económica y liderazgo social. Y por último, la última gran consecuencia de la independencia de los Estados Unidos será la firma de un documento que será clave para la historia de la humanidad. Y es que en el año 1787 los Estados Unidos firmarán su Constitución, un texto en el que quedarán fijadas sus leyes y sus normas para la buena convivencia de este país. Un texto que, como ya hemos visto, estará inspirado en las ideas de la Ilustración y que continuará rigiendo al Estado hasta el día de hoy. Fijaos, tiene más de 300 años. Esta revolución americana significará un grandísimo precedente para Europa y sobre todo para Francia, donde las ideas ilustradas, el precedente americano y las injusticias ocurridas por el antiguo régimen que ya hemos estudiado significarán el estallido de la Revolución Francesa. Espero que te haya gustado este vídeo, que sigas interesándote por este periodo histórico y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!